me voy a poner a viciar un cachito. ¿Cómo andan? ¿Sos nuevo acá en el canal? Mira, justo me agarraste por poner a viciar. Mira, si sos nuevo, apretá acá, suscribite al canal, activa la campanita, poné todas, y cuando te llegue una notificación de un video que estoy subiendo, de un gameplay nuevo, mira, agarra, dale like, pone compartir, y nada, eso es todo. Fácil, gratis y no te cuesta nada. Dale, no seas malito. Nos vemos la próxima, Bienvenido a Alejandría, ciudad de celebración. Como en gran parte de las ciudades griegas, Alejandría ofrecía distintas formas de entretenimiento, la mayoría vinculadas al culto y a las prácticas religiosas y a fiestas en torno a ellas. Destacaban entre estos festejos las celebraciones dinásticas, instauradas para honrar a los reyes y reinas tolemaicos que habían sido deificados. Los fastos podían durar varios días e incluían sacrificios, ofrendas, procesiones y banquetes públicos. Siempre que era posible, se organizaban juegos y competiciones en lugares como el estadio, el hipódromo o el gimnasio. Los residentes de Alejandría disfrutaban de estos eventos, en los que competían atletas, poetas y músicos de todo Egipto y otras ciudades del mundo griego. Alejandría, como toda buena ciudad griega, tenía teatro. La arquitectura de esta estructura es típicamente romana, porque el equipo replicó un teatro de Cirene. Los teatros romanos solían ser hemiciclos levantados desde el suelo en zonas planas con estructuras diseñadas para mejorar la oratoria. Los griegos eran oblongos, similares a una herradura de caballo, y aprovechaban las pendientes naturales para favorecer su acústica. En el teatro se podían presenciar las obras de autores cómicos y trágicos contemporáneos. La obra que representan en este momento es Díscolos, el Adisco, de Menandro, una de las últimas comedias griegas y de las más populares. Bienvenido a La Educación en Alejandría. La educación de los jóvenes alejandrinos no era diferente de la dispensada en cualquier otro lado de la Grecia antigua. A los 7 años, los niños eran puestos en las manos de un tutor que tenía la responsabilidad de darles una educación elemental e inculcarles valores morales. Las clases solían impartirse en el exterior, al aire libre. En el gimnasio, los estudiantes no solo practicaban deportes, también aprendían sobre retórica, filosofía, música y poesía, asignaturas consideradas fundamentales en aquel momento. Aquí vemos a niños y niñas asistiendo a una clase impartida por uno de los retóricos de la época. El equipo tomó la decisión de mostrar estudiantes de ambos géneros en las clases dentro del contexto del juego. A pesar de que es una inexactitud histórica, no se consideró necesario priorizar el sexismo histórico sobre el juego inclusivo. Bienvenido a la Gran Biblioteca de Alejandría.
Cerca del distrito de los palacios, en el Museion, se hallaba la biblioteca más famosa de la antigüedad. La biblioteca de Alejandría se hizo para albergar todo el saber humano. Se cree que en su época de mayor esplendor, la biblioteca contenía más de 700.000 pergaminos. A lo largo del tiempo, los incendios y las guerras entre el cristianismo y el paganismo destruyeron la biblioteca sin dejar rastro. La pérdida del edificio y sobre todo de su colección es de un valor incalculable. Al no disponerse de descripciones, la interpretación que el equipo ha hecho de la biblioteca de Alejandría se basa en la biblioteca de Celso, en Éfeso. Aunque buena parte de su colección se compró a expensas del gobierno, algunos libros también se obtuvieron por otros medios. Todos los libros traídos a la ciudad por los visitantes eran confiscados para ser copiados en la biblioteca. La copia se devolvía luego a su propietario y el original se almacenaba en la colección de la biblioteca. Alejandría ofrecía un atractivo cultural e intelectual sin parangón. Los grandes sabios de Atenas, Rodas y otros lugares griegos viajaban hasta allí para aprender y relacionarse con otros pensadores libres. El Museion y la biblioteca eran el centro del origen de las ideas pioneras y de la expresión creativa. Los grandes sabios de la antigüedad solían estar versados en muchas disciplinas que a menudo estaban relacionadas con escuelas de pensamiento. Los peripatéticos, los estoicos y los cínicos eran algunos de los más conocidos de la época. Alejandría estuvo claramente a la altura como ciudad de intelectuales y apoyó a muchas grandes mentes cuya influencia sobre el mundo moderno todavía se siente. Hipatia de Alejandría fue una matemática, filósofa, astrónoma e inventora griega. Aunque nació en Grecia, migró a Alejandría como tantas otras mentes brillantes de su tiempo. Una vez allí, llegó a ser directora de la escuela neoplatónica de la ciudad. La mayoría de fuentes destacan que fue muy respetada por los alejandrinos, ya fuera como profesora o filósofa. Su muerte marcó el fin de una era de avances científicos en la antigüedad. Calímaco nació en Cirene y recibió educación en Atenas. Al terminar sus estudios, viajó a Alejandría para trabajar en la gran biblioteca. Poeta y crítico, rechazó con fervor el formato épico de los poemas homéricos en pos de un estilo de poesía más corto y elaborado racionalmente. Sus epigramas y elegías serían emulados con posterioridad. Su trabajo fue muy popular, casi tanto como la obra de Homero. El matemático Euclides, padre de la geometría, escribió en Alejandría Los Elementos, que sentó las bases de lo que sería el álgebra moderna y la teoría de números. La geometría euclidiana sería uno de los sistemas más influyentes en la evolución de las matemáticas. ¿Cómo se calcula la circunferencia de la Tierra? Con un camello, 2 palos y la sombra proyectada por el Sol. Esto es lo que Eratóstenes de Cirene escribió en su obra principal, Geografía, mientras trabajaba como director de la gran biblioteca de Alejandría. Se le atribuye la creación de la esfera armilar alrededor del 250 antes de la era común.
Una de las primeras esferas armilares más completas de la antigüedad fue el Meteoroscopion de Alejandría, con sus imponentes 9 anillos, a diferencia de los 3 o 4 de otros astrolabios. Conocido entre los griegos como el zodíaco, el Meteoroscopion se usó para determinar la posición de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Todo astrónomo de la antigüedad habría querido usar esta herramienta para mejorar su entendimiento de los cuerpos celestes. Pitágoras de Samos fue un conocido y respetado filósofo y matemático. Su trabajo más conocido es el Teorema de Pitágoras. Sin embargo, existen pruebas de que el teorema ya existía en Babilonia y la India mucho antes del nacimiento de Pitágoras, lo cual pone en duda su origen exacto. Bienvenido a el Mouseion de Alejandría. El Mouseion era una parte de la ciudad que Ptolomeo I construyó para competir con la Academia de Atenas como meca del conocimiento. Dedicado a las 9 musas de la inspiración, el Mouseion se convirtió en una reconocida institución de filosofía y ciencia. En él se reunieron sabios de distintos reinos para compartir conocimientos sobre literatura, ciencia y geografía. El Mouseion estaba diseñado de forma que todo el complejo fuera un espacio ideal para cavilar, debatir y enseñar. Teatros y espacios de reunión rodeaban el patio principal. Sus enormes jardines se llenaron de plantas exóticas para su estudio o la elaboración de medicinas. También había un zoológico para estudio del comportamiento y fisiología animal. Una de las atracciones principales del Mouseion era su observatorio astronómico. Herófilo fue un médico que pasó gran parte de su vida en Alejandría. Pudo diseccionar una gran cantidad de cadáveres humanos debido a la política permisiva de la ciudad en este aspecto. Uno de sus muchos descubrimientos fue que el cerebro era el centro del sistema nervioso de los humanos. También hizo un plano detallado del sistema sanguíneo y midió el pulso con un reloj de agua. Se dice que, movido por su enorme deseo de entender la anatomía humana, realizó 600 vivisecciones a prisioneros. El gobierno alojaba y alimentaba a los eruditos del Mouseion para que tuvieran libertad a la hora de hacer sus investigaciones. Esta libertad proporcionó a los intelectuales un refugio espiritual y un espacio común para dedicarse a su vocación. Aunque ya no queda nada del Mouseion original, su recuerdo vive en los museos de hoy en día. Bienvenido a El Serapeo de Alejandría. En una ciudad llena de monumentos maravillosos, el Serapeo era considerado el templo más hermoso de toda Alejandría. Situado al suroeste de la ciudad, en una pequeña colina conocida como Acrópolis, el santuario se construyó durante el reinado de Ptolomeo III, sobre cimientos que datan del reinado de Ptolomeo I Sóter.
Quienes visitaban el Serapeo subían cientos de peldaños para llegar al patio. Había bibliotecas en los pórticos que rodeaban el edificio cuadrado, con columnas y techo adornados de oro y bronce bruñido. Los faraones fueron generosos con el templo, así como varios emperadores romanos tras la conquista de Egipto. Un templo interior acogía la estatua de Serapis, que se dedicaba a curar a los enfermos. Desde la dinastía XXVI, los griegos de Egipto incorporaron el culto local al toro Apis a sus propios rituales. Con la instauración de la dinastía tolemaica, el culto de Apis se integró todavía más en la religión griega. Durante su reinado, Ptolomeo I quiso unir los dioses egipcios y helenos en la deidad sincrética conocida como Serapis. Su nombre es una combinación entre Osiris y Apis. Con su nueva deidad, la dinastía tolemaica pudo conciliar creencias similares de dos culturas distintas, dando origen a un nuevo culto dinástico. Serapis también se asocia con otros dioses, como Asclepio, el dios griego de la curación. Puede que, al igual que ocurría en el templo de Serapis de Canopo, los enfermos visitaran el santuario y pasaran la noche allí con la esperanza de sanar en sus sagrados salones. Bienvenido a la isla del Faro. El Heptastadion era una calzada similar a un puente que conectaba la isla del Faro con Alejandría. El nombre viene dado por dos unidades de medida griegas, hepta por el número 7 y stadion por la unidad equivalente a unos 180 metros. Como su construcción separaba el gran puerto al este y el Eunostos al oeste, se diseñó con unos canales en ambos extremos de la calzada. Estas aberturas permitían el paso de un puerto al otro. Además de separar el uso de los puertos para embarcaciones militares o comerciales, el Heptastadion era el principal acueducto de la isla. Su orientación también ayudaba a proteger la isla y los puertos del fuerte viento y las mareas. Con el paso de los años, el Heptastadion desapareció bajo capas de tierra y limo que se apilaron en un gran depósito de sedimentos. Aunque el Serapeo era el templo más famoso de toda Alejandría, había más lugares sagrados dentro de la ciudad. Varias de estas estructuras han desaparecido a lo largo de los años y no hay forma de saber cuántas llegaron a existir. Sin embargo, el estudio de antiguos papiros arroja pistas muy interesantes sobre la posible ubicación de algunos de estos templos. Tanto papiros como monedas atestiguan la presencia de varios templos. Poseidón, el dios del mar, seguramente tenía un edificio en su honor al oeste de la isla, además de otro en tierra firme.
Este templo que tienes al lado está dedicado a Iset Faria, divinidad protectora del faro. Allí se hacían celebraciones anuales relacionadas con el faro en el mes de abril, conocidas como Sacrum Faria. En su encarnación como Iset Fortuna, la diosa porta un timón y una cornucopia, símbolos de la suerte para los marineros. El faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad, era algo de lo que los habitantes de la ciudad se sentían sumamente orgullosos. La construcción empezó durante el reinado de Ptolomeo I y duró 15 años. Se completó en el reinado de su hijo. Una vez terminado, el faro se dedicó a los dioses para que guardaran a los que se hacían a la mar. La estructura de piedra del faro, que fue construido en una isla, constaba de 3 niveles escalonados, uno encima de otro. El segundo piso consistía en una torre octogonal y el piso superior era una torre cilíndrica coronada por una estatua. El interior tenía espacio para los operarios del faro y una rampa que permitía subir combustible a los pisos superiores. El faro era una estructura funcional, esencial para navegar a través de los riscos y las aguas poco profundas. Se decía que podía verse a 50 kilómetros. No se sabe qué combustible se usaba ni cuánto. Los detalles del funcionamiento de su luz siguen siendo un misterio. Durante siglos, el faro fue uno de los monumentos más altos construidos por el hombre. Medía aproximadamente 110 metros de altura, comparado con los casi 140 metros de la pirámide de Giza. Los terremotos hicieron mella en su estructura y finalmente fue destruido y reemplazado por un fortín en el año 1480. Se han descubierto bloques del edificio en excavaciones arqueológicas en el fondo del mar. Bienvenido a El Paneion. El Paneion era un templo erigido para hacer honor a Pan, deidad de la naturaleza. Este dios griego, representado como un medio hombre con barba, cuernos y pezuñas de cabra, era el protector de los pastores y los rebaños. Pan se caracterizaba por el instrumento musical que lleva su nombre, la flauta de Pan. Sus templos solían ubicarse en cuevas y montañas y eran frecuentados por los pastores. Es probable que la representación del diablo adoptada por las religiones mediterráneas surgiese de Pan. Para honrar al dios como merecía, los alejandrinos levantaron una colina artificial para compensar el relieve plano de la ciudad y erigieron en ella su templo. Esta elevación tenía forma de peonza o de copa de pino. A la cumbre se subía por una escalera espiral y desde allí se tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Solo una elevación así complacería al dios de las montañas. Bienvenido a el Hipódromo de Alejandría. El hipódromo principal de la ciudad era el Lageion, en honor a Lagos, un ancestro de los ptolemaicos.
Los alejandrinos acudían con asiduidad al hipódromo. Les fascinaba la rivalidad de las carreras, o el agón, como se decía en la época que acompañaba a la competición. Era una pelea por la gloria. La carrera de carros más importante era el tetripón. 4 caballos tiraban del carro, el más veloz de estos situado al frente y a la derecha, y el auriga debía completar 12 vueltas con curvas pronunciadas a cada extremo. Los ganadores eran coronados con guirnaldas de olivo y recibían dinero como premio. Pero el mayor de los premios consistía en ser aclamado en obras de poetas como Calímaco o Píndaro. Prorisis parimona. Himnos que gobernáis la lira. ¿A qué dios, a qué héroe, decid, y a qué hombre hemos de aclamar? En verdad Zeus es el señor de Pisa, y Hércules fundó el festival de Olimpia. Mientras que Terón ha de ser aclamado por su carro victorioso y sus 4 caballos, Terón, que es generoso con sus huéspedes, que es el baluarte de Acaragante, la flor más selecta de una próspera saga de señores cuya ciudad se alza hasta el cielo, y que añade riqueza y gloria a sus de por sí naturales méritos. Bienvenido a Osiris, la primera momia. Las momias más antiguas que se han recuperado datan del Imperio Antiguo, aunque los egiptólogos creen que la momificación existía mucho antes. Al principio, la momificación se realizaba dejando que el cuerpo se desecara naturalmente, aprovechando el clima seco y cálido. Los primeros experimentos con la momificación utilizaron resina extraída de la savia de los árboles. Solo se usaban vendas de lino en algunas partes superficiales de la epidermis de las manos o la mandíbula. El deseo de preservar los cuerpos no aparece explicado hasta el 3600 antes de la Era Común. De esta fecha datan los documentos a partir de los cuales los egiptólogos modernos descifraron la creencia egipcia de que el cuerpo es un recipiente del alma. Hasta la llegada del mito de Osiris a la religión egipcia en torno a la dinastía V, no se conceptualizó plenamente la momificación. Desde ese momento se sentaron las bases ideológicas y mitológicas para este ritual. Osiris era fundamentalmente conocido como el dios de los muertos y la resurrección. El mito más conocido sobre el Génesis trata sobre el desmembramiento de Osiris. Plutarco fue quien resumió de manera más completa y sencilla la historia. En la mitología egipcia, Osiris representa al primer rey que gobernó sobre Egipto. Celoso de su poder, su hermano Set intentó usurpar el trono. Tras varios intentos sin éxito, Set consiguió asesinar a su hermano y lo desmembró, repartiendo las partes de su cuerpo por todo Egipto. Iset, la gran maga, viajó por todo Egipto en busca de las partes del cuerpo de su marido. Tras una larga búsqueda recuperó todas ellas excepto su virilidad, que se la comió un pez. Iset luego recompuso el cuerpo de su marido utilizando vendas de lino para unir las partes. Ayudada por su hermana Neftis, otra poderosa maga, devolvieron el aliento de la vida a Osiris. No solo lo trajeron de vuelta de entre los muertos, sino que además recuperó su virilidad el tiempo suficiente como para fecundar a Iset, asegurando su descendencia antes de morir otra vez.
Y así nació Horus. El ritual que se usó para devolver a la vida a Osiris explica cómo se convirtió en la primera momia. Por este motivo suelen hallarse representaciones de Neftis e Iset, las magas que devuelven la vida a los muertos, en los sarcófagos de los reyes. Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. El proceso de momificación usado en el Antiguo Egipto era un acto muy ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. La purificación del cuerpo comenzaba con una libación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Tras una completa purificación, los embalsamadores extirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etmoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico. Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma, y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los 4 hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Hapi, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Kebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serket. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas. Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino.
Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de henna para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado. A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía 22. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que los representara. La apertura de la boca constaba de nada menos que 75 fases distintas. Se aplicaban los mismos aceites, ungüentos, especias y perfumes que se usaban en la momificación. A veces el maquillaje también se incluía en el proceso. La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono. Bienvenido a la importancia de las momias. El primer jeroglífico de un embalsamador apareció en pirámides del Imperio Antiguo. Es probable que la práctica del embalsamamiento evolucionara a la par que las costumbres funerarias egipcias. Aún no se sabe cómo el embalsamamiento se convirtió en una profesión, pero sí que tenía su propia jerarquía y que cada embalsamador se especializaba en una fase específica del proceso de momificación.
Las técnicas de momificación eran celosamente guardadas por los embalsamadores de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos, Heródoto y Diodoro descubrieron sus métodos tiempo después, aunque los historiadores dudaron de la validez de sus escritos. Esta duda persistió hasta que dos equipos de científicos médico-legales confirmaron el proceso en 1994 y otra vez en 2011. El Uabet, o lugar puro, era donde los embalsamadores momificaban los cuerpos de los difuntos. Hasta el final del Imperio Medio, era un conjunto de tiendas ubicadas en la periferia de la ciudad debido al olor a descomposición. A partir del Imperio Nuevo, los Uabet pasaron a estar dentro de la ciudad, aunque en espacios al aire libre. De la misma manera que las técnicas de momificación evolucionaron, puede que ocurriese lo mismo con la percepción de los embalsamadores dentro de la sociedad egipcia. El faraón tenía acceso a los rituales de momificación más elaborados. Los ciudadanos pudientes de Egipto también podían costearse métodos complejos, aunque ninguno permitía la extirpación del cerebro o las vísceras. Tras purificar el cuerpo, los embalsamadores inyectaban un líquido por el recto, lo sellaban y dejaban reposar la mezcla. Luego sumergían el cuerpo en natrón hasta 40 días. Cuando el cuerpo se había secado, se retiraba el sello y las entrañas eran expulsadas con el líquido, dejando solo la piel y huesos del difunto, que eran envueltos en lino y devueltos a la familia para su entierro. La opción más barata de embalsamamiento consistía en inyectar un producto denominado surmaya y sumergir el cuerpo en natrón hasta 40 días antes de entregarlo a la familia. Los entierros en el desierto eran una alternativa pobre para quienes no podían permitirse ningún tipo de proceso de embalsamamiento. La civilización egipcia siempre ha fascinado a Occidente, incluso antes de las invasiones griegas y romanas. Incluso en la Edad Media, las momias descubiertas por los viajeros a menudo eran enviadas a Europa. Varias colecciones particulares de los siglos XVI y XVII incluían algún artefacto faraónico entre sus curiosidades. Napoleón Bonaparte fue el precursor del fenómeno de la egiptomanía con su campaña en Egipto, que duró desde 1798 hasta 1802. Durante los años siguientes resurgió el interés de los académicos y entusiastas acaudalados que abrieron Egipto a un público más amplio. En esa época se fundaron varias sociedades de investigación centradas en Egipto. El turismo de masas llegó a partir de 1868 de la mano de Thomas Cook. Los ricos hacían viajes de placer a Egipto y al regresar se traían momias. Ya en casa organizaban veladas en las que se abrían momias y se les quitaban los amuletos y vendas de lino capa a capa. Estos encuentros eran considerados el punto álgido cultural de la temporada. Las colecciones de muchos museos se fundaron como consecuencia directa de este saqueo en masa. Gracias a esas fiestas de dudoso gusto nació la fantasía de la momia, que revivía y buscaba vengarse de sus profanadores. Desde entonces, persiste en la cultura popular el mito de la maldición de la momia, sobre todo en el cine y la literatura. Bienvenido a Amuletos y Rituales. Los antiguos egipcios creían que el mundo era un lugar caótico, lleno de fuerzas sobrenaturales, y que el arte y las palabras dotaban de poder y vida a las cosas. Los amuletos, con la silueta de dioses o grabados con jeroglíficos,
eran objetos muy personales que protegían de la enfermedad y el peligro al tiempo que atraían la suerte. Los había temporales, con el propósito de solucionar un problema específico, mientras que otros se debían portar en el más allá. Los sacerdotes infundían energía en los amuletos durante las ceremonias religiosas, cargándolos de magia para protegerse de fuerzas sobrenaturales. Los egipcios más pudientes llevaban colgantes bendecidos por los dioses que ocultaban fórmulas mágicas inscritas en un trozo de papiro. Servían como hechizo exclusivo a la medida del propietario. La religión era tan importante para los antiguos egipcios que afectaba a todos los aspectos de la vida diaria. Como el agua era el origen de la vida y se le atribuía simbólicamente el poder de purificar cuerpo y alma, la rutina diaria comenzaba con abluciones. Las oraciones personalizadas para los dioses eran escritas o leídas, y las familiares pasaban de una generación a otra. El calendario estaba repleto de celebraciones religiosas, días buenos y malos, cada uno de ellos con su propio ritual. Además de vino, leche y bálsamos, ofrecían a los dioses pequeños amuletos, altares familiares e incluso estatuas a tamaño natural. En el período grecorromano, las ofrendas a los dioses consistían en animales momificados, gatos para Bastet, perros para Anubis y aves para Tot. Los oráculos se consideraban mensajeros de los dioses y orientaban a egipcios de cualquier estrato social. Su consejo afectaba a todo, desde la gestión diaria de una granja hasta la decisión de un faraón de comenzar una guerra. Los oráculos se consultaban también para tomar decisiones legales. Si el acusado rechazaba el dictamen de un dios, podía consultar a otro en busca de una respuesta más favorable. Fueron los oráculos los que guiaron al marinero griego Bato a la costa de Libia, donde fundó la colonia conocida como Cirene. Durante la campaña emprendida para conquistar Persia, Alejandro Magno consultó al oráculo del templo de Amón en el oasis de Sigua, que lo elevó a la categoría de ser divino.